Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Halil Brahim Ceylan y Esla Turkoglu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El éxito no siempre va de la mano con la felicidad. Detrás de las cámaras, lejos del maquillaje, los flashes y las alfombras rojas, también habitan el silencio, la tristeza y los recuerdos que nunca se apagan. Y esta vez, fue Esla Turkoglu, la actriz turca que ha conquistado al mundo con su talento, quien decidió romper su silencio y abrir su corazón a sus seguidores sobre un tema del que rara vez se habla, la pérdida emocional de un viejo amor que marcó su vida. En una reciente entrevista con una revista cultural muy reconocida en Turquía, Esla dejó de lado el personaje que interpreta a diario y, con una vulnerabilidad que conmovió a todos, habló de aquella relación que no pudo ser, de ese amor que aún pesa, y de las secuelas que el alma conserva cuando se despide sin querer hacerlo. Vela Corazón Negro, una confesión inesperada, todavía sueño con él. Las palabras que más impacto generaron llegaron sin aviso. Esla, con la mirada perdida en algún punto entre el pasado y el presente, dijo con voz entrecortada. Todavía sueño con él. Hay noches en las que me despierto y por un instante creo que está ahí, como antes. Pero ya no está. Y no sé si alguna vez volverá. Nadie esperaba una declaración tan cruda. El periodista, sorprendido, le preguntó si se refería a una relación pasada muy significativa. La actriz, con un suspiro profundo, simplemente asintió. Fue alguien muy importante para mí. Nos amamos mucho. Pero a veces, el amor no es suficiente. Reloj de sobremesa, corazón roto, un amor del pasado que nunca se apagó. Aunque Esla no mencionó nombres, los rumores no tardaron en multiplicarse. Muchos especulan que se refiere a un compañero de set con quien vivió una relación intensa y breve, hace algunos años. La química entre ambos fue evidente en pantalla y fuera de ella. Su ruptura, sin embargo, fue silenciosa, sin escándalos ni declaraciones públicas. Y ahora, con estas palabras cargadas de nostalgia, parece confirmarse que aquella historia quedó inconclusa para el corazón de la actriz, aunque su vida siguió adelante. Artes escénicas niebla el desafío de amar en medio de los focos. Esla explicó que en su mundo, donde todo está expuesto, es muy difícil mantener relaciones profundas y verdaderas. La presión, los horarios de rodaje, los viajes, las opiniones externas, el acoso mediático. Todo se mezcla y contamina incluso lo más puro. Nos amábamos de verdad, pero también estábamos cansados. Siempre había cámaras, rumores, interferencias. Y llegó un momento en el que simplemente nos perdimos, confesó. Lo más doloroso, según ella, fue la forma en que la distancia emocional se fue instalando poco a poco, como una bruma invisible que cubre todo hasta volverlo irreconocible. Luna creciente, libro abierto, cartas no enviadas y canciones no escuchadas. En la entrevista, Esla también compartió algo que conmovió profundamente a sus fans: solía escribir cartas que nunca envió. En ellas volcaba todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. También confesó que hubo una canción que durante meses no pudo escuchar, porque le recordaba exactamente el momento en que se dijeron adiós. La música tiene esa magia dolorosa de llevarte a lugares donde ya no puedes estar, dijo. Estas revelaciones provocaron una oleada de empatía y apoyo en redes sociales. Fans de diferentes países comenzaron a compartir mensajes bajo el hashtag #Esla no está sola, y muchos contaron sus propias historias de amores perdidos. Rosa Paloma: no me arrepiento de haber amado. A pesar del dolor,
Esla asegura que no cambiaría nada. Para ella, amar de verdad es un privilegio, aunque no tenga final feliz. En un momento de la conversación, se le preguntó si volvería a amar con la misma intensidad, sabiendo que podría doler otra vez. Su respuesta fue clara y conmovedora. Sí. Porque amar me hizo sentir viva. Me hizo mejor persona. Y aunque dolió, no me arrepiento de haber amado. Estas palabras resonaron como un eco entre sus seguidores, que reconocieron en Esla no solo a una actriz talentosa, sino a una mujer fuerte, sensible y profundamente humana. Cerebro bocadillo de diálogo, una mujer en proceso, sanando a través del arte. Hoy, Esla asegura estar en un proceso de sanación. No hay rencor, solo melancolía y aprendizaje. El arte, como muchas veces ocurre, ha sido su refugio. A través de los personajes que interpreta, ha podido exorcizar algunos de esos sentimientos que aún duelen. Cada lágrima que cae en escena, muchas veces es real. Porque hay cosas que no se van, solo aprenden a vivir dentro de ti, admitió. Sus seguidores han notado esa intensidad emocional en sus últimos trabajos. Las escenas de llanto, los monólogos de desamor, los silencios densos. Todo parece más auténtico desde que ella decidió no esconder su dolor. Cámara con flash sol detrás de una nube con lluvia, la imagen que rompió corazones. Semanas antes de la entrevista, Esla había publicado en Instagram una foto en blanco y negro, con una mirada triste y una frase en el pie de foto: algunas despedidas nunca terminan del todo. Nadie entendió entonces su significado. Pero ahora, con todo lo que ha revelado, aquella imagen cobra un nuevo sentido. Los comentarios no tardaron en llegar. Esa foto ahora tiene otro peso. Tu tristeza también es la nuestra. Gracias por mostrarnos que el dolor también puede ser bello. Bola de cristal, paloma, un nuevo comienzo en el horizonte. Aunque aún parece muy marcada por su pérdida, Esla no cierra las puertas al amor. Dice que ha aprendido a vivir con su dolor, pero que su corazón sigue abierto. No busca reemplazos ni nuevas versiones de lo que fue. Simplemente, confía en que cuando sea el momento, el amor volverá. Quizá no de la misma forma. Quizá diferente. Pero quiero creer que aún me queda una historia por vivir. Con esta declaración, la actriz demuestra que detrás del dolor, hay esperanza. Y que incluso las almas rotas pueden brillar. Estilográfica, corazón brillante. Conclusión: Esla Turkoglu, la mujer que transforma el dolor en arte. Lo que hace única a Esla Turkoglu no es solo su talento actoral, ni su belleza, ni su popularidad internacional. Lo que realmente la diferencia es su capacidad para mostrarse vulnerable sin miedo, para decir verdades sin escudos, para convertir su historia personal en un puente hacia los corazones ajenos. Hoy, millones la admiran no solo por los personajes que interpreta, sino por la mujer valiente que se atreve a decir: sí, amé, perdí, y sigo de pie. Y quizás, en esa sinceridad cruda, en esa humanidad sin filtros, reside el verdadero secreto de su éxito. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.